Smart Football con Juan Carlos Solano. ¿Qué tal? Saludos amigos de Smart Football, es un gusto saludarles nuevamente. Yo soy Juan Carlos Solano y a nombre de todo el equipo de producción les damos la bienvenida a este podcast. Vamos a conversar nuevamente con el profesor Brian Mora, lo hemos hablado, Federación Alemana Licencia A, preparador físico, maestría en Psicología del Deporte, posgrado en fútbol de la Universidad de Leipzig, preparador físico de las selecciones femeninas de fútbol de Costa Rica Mayor y Sub-20 y bueno, un hombre también ya invitado en Smart Football. Profesor, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Seguimos cada vez sacando más información. Así es. El jugador como responsable de su desarrollo cognitivo. Tema muy amplio que hemos tratado también en los diferentes espacios que tenemos en Columbia 98.7 FM. Profesor, hablemos exactamente de este tópico. Jugador como responsable de su desarrollo cognitivo. Bueno, es importantísimo entender primero el juego del fútbol como un juego de solución de problemas, de tiempo y espacio con y sin el balón. Así podríamos definir el juego. De hecho, el juego del fútbol, a mi criterio, o mi forma de verlo, es de los juegos más difíciles que hay, Juanca. ¿Por qué? Porque es uno de los juegos donde más espacio se lleva a cabo, casi 490 metros cuadrados. Entre esa distancia y 191 según FIFA. Es un juego donde juegan muchos jugadores simultáneamente y a diferencia del fútbol americano, donde también coinciden que juegan 11, no hay un equipo defensivo y un equipo ofensivo. En el fútbol, los jugadores, los mismos 11, sin tener cambios, tienen que cambiar su rol, tienen que interpretar el rol que están ejecutando, tanto a nivel defensivo o ofensivo, y a partir de ahí solucionar problemas. Hablamos del jugador como un todo integral y de hecho cuando mencionábamos en diferentes podcasts anteriores las etapas de formación, metodologías de entrenamiento para etapas de formación, hablábamos de aprender a jugar, de aprender a competir y de competir para ganar. Es ahí, profesor, donde se inculca parte de esta importancia de la parte psíquica del jugador para meterle ese chip desde que son unos niños y niñas para que a la hora de la competencia no se llegue a improvisar. Vieras que sí, que hay una importancia y puede ser paradójico de acuerdo a la relevancia que tiene el factor cognitivo y lo poco que se trabaja. Uh-huh. O sea, es algo donde ya, por eso te definía el fútbol como un deporte de solución de problemas, donde en ninguna de esas etapas, o al menos predomina, el entrenamiento de solución de toma de decisiones como tal. Y eso nos pone en un punto de mucha reflexión, porque si el juego me pide esto y yo no lo entreno, a ver, hay algo que no calza. En términos, profesor, de preparación física y demás, podemos definirlo como velocidad y rapidez. Sí. Que velocidad, creo, me corregís, profesor, si estoy errado, tiene que ver más con la parte mental, psíquica, y rapidez con las piernas. Sí, al final hay mucha terminología, pero podríamos definirlo también como la velocidad gestual. Ajá. Y la velocidad física o condicional. Claro. Y responde justamente a lo que me decías. Y sí, son dos tipos de velocidad distintos. Ahora, el detalle, uno de los detalles más importantes que creo, profesor, para mí, el fútbol se juega con la cabeza, ¿verdad? Sí. Quizás aquellas leyendas urbanas de que el que es más fuerte físicamente, del que tiene más masa muscular, claro que son ventajas, son muy importantes, mas sin embargo no son como dirían en España, no son la hostia, ¿verdad? Creo que ahora la parte cognitiva juega un papel relevante más allá hasta de la preparación que no se puede dejar desapercibida física. En términos muy, muy, muy prácticos, el jugador tiene que saber el juego, tiene que aprender el juego. Y ahí el juego tiene unas reglas casi intrínsecas. De hecho, Xabi Alonso ha dicho que en los primeros años él pasó de solo jugar el juego y en los últimos años empezó a entenderlo. Empezó a analizarlo mientras lo jugaba. Y sí, de hecho, casi que vinculando con los otros podcasts, ha habido un cambio en la metodología fundamental, que es que antes entrenaba mucho, Juanca, y ahora se entrena mejor. Y ahora entrenar mejor es incorporar aspectos cognitivos que le permitan al jugador no repetir
exactamente lo que pasó en el entrenamiento, pero que una situación de partido a nivel cognitivo me parezca conocida. Eso lo ha dicho Juan Carlos Osorio como en memoria operativa. Claro. Es decir, esto ya yo lo viví de alguna forma y me ahorra tiempo en el proceso de toma de decisiones para solucionar una situación. Guardiola dice, profesor, que lo que no se repite se olvida, o lo que no se entrena se olvida. Hablamos de que mediante la repetición continua de un ejercicio en entrenamientos, en metodologías de entrenamientos, vamos a lograr transferencia para que el jugador de una forma automática o automatizada lo haga dentro del juego. Sí, efectivamente. De hecho, Carlota Torrens y Natalia Balaguer en España dicen que el juego es demasiado rápido para pensar. Entonces necesitamos automatizar la mayor cantidad de situaciones y de acciones para que en el partido el proceso de pensamiento sea totalmente automático, y a los que les gustan un poquito los términos, sea subcortical, es decir, que venga desde la parte del cerebelo que registra todos los movimientos automatizados y que simplemente se ejecute. Como decían antes, solo hazlo, como un dicho de una marca que no vamos a decir aquí. Pero sí, es la importancia de automatizar mediante repetición. Estamos en Smart Football, amigos, gracias por acompañarnos. Les recuerdo nuestras redes sociales de Columbia. Aparecemos en Instagram como Columbia.deportiva, en Twitter como @deportecolumbia, en Facebook como Columbia Deportiva y en YouTube como Columbia Digital. Dentro de esta parte cognitiva, profesor Brian Mora, aquí en Smart Football, jugador como responsable de su desarrollo cognitivo, la periodización táctica habla de las imágenes y el entrenamiento de la idea global del juego para que nadie entienda Y cuando yo digo X. Y voy a parafrasear el siguiente párrafo que aparece en periodización táctica. Es muy importante que los jugadores vean esa idea global del juego a través de imágenes, ya que es con imágenes como funciona el cerebro. Muchas veces explicamos a los jugadores lo que pretendemos de ellos en determinada situación y durante el partido o el entrenamiento ellos no lo concretizan. Puede deberse no solamente a que no nos hagan caso, sino también a que él no haya entendido lo que estamos pidiéndole, ya que no nos encontramos en un mismo registro de comprensión. Eso me parece, brutal en cuanto a lo que nos pone en reflexión. Varias cosas con respecto a eso. Sí, las imágenes a nivel cerebral, la misma área encargada de visualizar una zona es la misma área encargada de realizarla. Entonces, la importancia de que el jugador pueda entender realmente una situación le va a permitir, sin lugar a duda, solucionarla, porque es la misma área del cerebro la que está encargada de ambos procesos. Lo segundo, yo sí considero que el jugador debe tener esa capacidad, pero a veces, y yo creo que por eso ambos temas se vinculan de una manera muy interesante. Claro. En la metodología de entrenamiento hay una metodología que no es exclusivamente deportiva, que se llama aprendizaje significativo. Y es que si el jugador no entiende por qué hace una situación, nunca la va a poder repetir. Es decir, a veces hay una frase que es como una tira de chiste que dice: yo le enseñé a mi perro a silbar. Entonces le pregunta al amigo, bueno, ¿y por qué no silba? Y dice, yo le enseñé, no dije que él aprendió. Okay. Entonces a veces el entrenador enseña, pero el jugador no aprende. Y creo que eso es responsabilidad del entrenador, porque el entrenador necesita ver cómo el jugador aprende, porque es despertar el interés al jugador de por qué esa situación es importante, y creo que esa responsabilidad es compartida. Menciona también, profesor, la periodización táctica, que esa no comprensión también puede deberse a otras circunstancias, como por ejemplo a que pese a haberlo entendido, su habituación durante años a hacer otra cosa diferente en esa misma situación lo lleve a seguir haciéndolo cuando deja de estar concentrado o en contextos de estrés y mayor presión, cuando el subconsciente quien nos conduce. Es por eso que en la periodización táctica se entrena y vivencia constantemente el jugar que queremos realizar. Y yo pongo este ejemplo, profesor. Me imagino que les ha sucedido a ustedes en cuerpos técnicos. Preparan una estrategia, le dicen a los jugadores o jugadoras lo que se debe hacer. Ahí el consciente pues está sin estrés, ¿verdad? O algunas veces ya se encuentra con estrés dependiendo del rival que se va a enfrentar, y usted no piensa. Usted no le está llegando, como dice Ramón Méndez, no le está llegando oxígeno al cerebro, usted no puede pensar. Entonces se hace difícil la comprensión de eso debido a esos factores: el estrés, el cansancio físico, porque no es lo mismo un jugador que piensa al minuto 0 que al minuto 60 de partido. Totalmente, la fatiga. De hecho,
en cuanto a metodología de entrenamiento, a veces la fatiga era como enemiga. Evidentemente no es el optimizador del rendimiento que queremos, pero sí es importante que habituar al jugador a tomar decisiones en condición de fatiga. Es decir, no lo vamos a provocar, pero tampoco vamos a alejar un factor que determina en el partido y que en el entrenamiento nunca sucede. Claro. Por ese lado. Lo otro, a nivel cognitivo hay dos situaciones: la transferencia de información y la interferencia de información. Entonces, por ejemplo, el jugador trae consigo muchos hábitos motores o muchas automatizaciones que la información nueva no se transfiere, sino que interfiere, es decir, que chocan. Entonces es importante conocer al jugador antes y ver qué esquemas de comportamiento trae, para a partir de ellos la información que se le va a brindar sea transferible al juego y no que interfiera, porque al final es lo que imposibilita que ejecute lo que queremos. Estamos en Smart Football, este podcast que traemos a ustedes, por supuesto, gracias a toda la colaboración de la Mundialista. Vamos a dejar el tema picando y en el siguiente podcast vamos a hablar de cómo entrenar ese desarrollo cognitivo en el jugador. Tengo varios ejemplos ahí en el aire, así que, profesor, venimos en el siguiente podcast para seguir conversando.